A unos 8 kilómetros al suroeste de Giza, existe una pirámide en gran parte desconocida, conocida por los expertos como pirámide de Saujet el Barjan o pirámide de Vaca. La zona donde se encuentra la pirámide ha sido una zona militar restringida desde la década de 1960 y nadie ha investigado esta misteriosa estructura durante décadas. Algunos científicos dudan de que este monumento sea una pirámide o un enterramiento. Durante mucho tiempo se supuso lo mismo de las famosas pirámides de Giza, probablemente de forma errónea. La pirámide de Vaca se parece a la gran pirámide de Giza por sus cimientos, y sin embargo este edificio olvidado podría ser en realidad algo completamente distinto. En este video, echamos un vistazo más de cerca a la pirámide de Saujet el Barjan, y arrojamos luz sobre el trasfondo del encubrimiento de este edificio único. Antes de empezar, como siempre, nos gustaría pedirte tu participación activa. Déjanos un comentario al final del video. A partir de ahora, rendiremos un homenaje especial a las mejores aportaciones de nuestros suscriptores. Recibirás un corazón de nuestra parte y fijaremos tu importante contribución en la parte superior. Asegúrate de que ya estás suscrito al canal, menciónalo en tu comentario. Dale a me gusta al video y listo. Ya estamos deseando leerte. Pero antes, retrocedamos en el tiempo hasta el momento en que se descubrió por primera vez la estructura de Vaca. El descubrimiento de la pirámide de Saujet el Barjan. En el siglo XIX, los exploradores europeos acudieron en masa a Egipto para excavar y explorar las antigüedades descubiertas allí. La pirámide de Saujet el Barjan fue descubierta por primera vez en 1839 por un egiptólogo británico llamado John Perrin. Perrin solo vio unas cuantas paredes macizas que sobresalían de la arena y no podía conocer aún las dimensiones completas de la estructura. Los pozos de la pirámide estaban rellenos de arena. El egiptólogo alemán Karl Richard Lepsius excavó, midió y examinó por completo la estructura, que más tarde se conoció como la pirámide de Vaca o la 13ª pirámide. Entre 1842 y 1846. Posteriormente, la pirámide de Vaca fue estudiada intensamente por el arqueólogo italiano Alessandro Barsanti. Sus dibujos, bocetos y copias de las inscripciones siguen siendo algunas de las pruebas más importantes para descifrar los secretos de este edificio. Barsanti recibió posteriormente el apoyo del egiptólogo francés Alexandre Moret. Los dos primeros descubridores estaban seguros de haber encontrado los cimientos de una pirámide inacabada. La planta y el peculiar hueco de una pila, que parece un sarcófago, permitieron llegar a esa conclusión. Un montón de piedras más grande junto a la estructura de aspecto perfecto también sugería que los escombros eran piedras sin procesar o material de excavación. Es posible que los investigadores hayan cometido aquí un grave error. Pero hablaremos de ello más adelante. Barsanti trabajó en el yacimiento de 1905 a 1912. Luego el trabajo se vio interrumpido por la Primera Guerra Mundial, finalmente por la Segunda, y después de eso la pirámide de Vaca cayó inicialmente en el olvido. Solo cuando Hollywood buscaba un emplazamiento para la película y epopeya monumental, En Tierra de Faraones, en la década de 1950, las autoridades egipcias se acordaron de los restos de la pirámide de Vaca. La estructura en forma de pozo resultó ideal y el edificio estaba lo bastante lejos de cualquier civilización como para que los cineastas pudieran rodar en el lugar con toda tranquilidad. En 1955 las cosas se pusieron en marcha y estrellas de la época como Joan Collins y Jack Hafkin representaron un colorido drama que giraba en torno a la vida del faraón Keops. Tras esta breve fama, la pirámide de Vaca se hundió una vez más. Presumiblemente la gente y los actores de la película fueron de las últimas personas que vieron la misteriosa pirámide. Poco después del rodaje, la zona alrededor de Saujet el Barjan fue declarada zona de exclusión militar. Desde entonces, no se ha permitido el acceso al monumento a ninguna persona normal ni a ningún científico. Las solicitudes de excepción son siempre rechazadas por el Estado egipcio. Aquí, por supuesto, cabe preguntarse por qué el ejército egipcio selló los alrededores de un importante monumento antiguo para instalar una base militar. Tras el éxito de la película, el turismo por sí solo probablemente habría atraído a muchos curiosos al lugar y a la pirámide, y Egipto se habría enriquecido con una atracción más. Pero el país del Nilo decidió cerrar la zona alrededor de la pirámide. Esta circunstancia sigue echando leña al fuego de todos los investigadores que afirman que se está ocultando algo en Vaca. Extraños descubrimientos en la pirámide de Vaca. En uno de sus primeros informes, Alessandro Barsanti proclamó con entusiasmo: he descubierto un objeto completamente nuevo. Aunque reconoció claramente que la estructura era novedosa,
llamó a su hallazgo pirámide inacabada de Saujet el Barjan y este nombre ha perdurado en los círculos científicos hasta nuestros días. Barsanti hizo dibujos, midió meticulosamente la estructura y examinó la roca. Esto reveló proporciones similares a las de las pirámides de Giza y, una vez más, se hicieron comparaciones constantes. Sin embargo, incluso entonces los investigadores se enfrentaron a un enigma irresoluble. Al igual que las pirámides de Giza, la pirámide de Baca había sido tallada con tal precisión que resultaba difícil imaginar que la gente hubiera podido hacerlo hace 5000 años con simples cinceles de bronce. La meseta de 200 por 200 metros de profundidad se describió como una cámara funeraria, por lo que el recipiente ovalado del centro debía de ser un sarcófago. El arqueólogo italiano encontró restos secos de un líquido negro en el hueco del sarcófago, que medía unos 3 metros de largo, 1,20 metros de ancho y 1,50 metros de profundidad. Por desgracia, hoy se desconoce si se tomaron muestras de la capa de unos 10 centímetros de espesor. En cuanto al sarcófago, el investigador señaló que la piedra estaba pulida y lisa como un espejo. En su informe original en francés, el francés Alexandre Moret también elogió la extraordinaria construcción y describió con exactitud los corredores subterráneos, sus ángulos y ramificaciones. Los datos han sido estudiados una y otra vez por expertos a lo largo de los últimos 100 años. Hasta bien entrada la década de 1990 en general se suponía que Baca y las pirámides de Giza eran lugares de enterramiento, sin embargo, nunca se ha encontrado ninguna momia ni objeto funerario en ninguna de las grandes pirámides. Hay algunas pirámides más pequeñas en Egipto que fueron lugares de enterramiento. Sin embargo, la suposición de que los faraones eran enterrados en pirámides resultó ser errónea. La pirámide de Djoser, por ejemplo, demostró claramente que no se había enterrado a nadie en la estructura durante la época del soberano. Los hallazgos de momias procedían de épocas posteriores y no parecen tener nada que ver con el uso original de la estructura. Los expertos discrepan. Los egiptólogos e historiadores que siguen creyendo en la teoría de la tumba debaten hasta hoy quién estuvo enterrado en Baca o de quién se suponía que era la tumba de la pirámide tras su finalización. Alessandro Barsanti esbozó un total de 66 inscripciones en sus informes de excavación, pero estas no tenían carácter oficial, siendo clasificadas como graffiti de los trabajadores. Se han descubierto inscripciones de este tipo en varias grandes estructuras egipcias. Los graffiti no parecían distintos hace 4000 o 5000 años de los "yo estuve aquí" o "nosotros estuvimos aquí", como los de hoy en día. Las inscripciones de Baca también pueden interpretarse de este modo o algo parecido. Muchos graffiti egipcios también blasfemaban contra gobernantes y altos funcionarios, y a menudo los investigadores podían averiguar más sobre las verdaderas circunstancias de una época del antiguo Egipto por las pintadas que por las alabanzas de las inscripciones oficiales. Como los investigadores siempre tenían en mente una tumba, los graffiti de Baca siempre se definían en términos de una personalidad enterrada allí. Además de nombres que pretendían referirse a columnas de trabajadores, hay referencias a una estrella del rey, un rey llamado Necare o un señor de la corona de oro. A pesar de todos los esfuerzos, estas interpretaciones no han tenido sentido hasta ahora. Si la pirámide de Baca no era un lugar de enterramiento y posiblemente era mucho más antigua que la antigua cultura egipcia, los graffiti también podrían proceder de visitantes posteriores del lugar y no de los trabajadores que la construyeron. ¿Era una pirámide? Resulta sorprendente que no se haya encontrado ninguna estructura externa alrededor de la pirámide que sugiera realmente que era una pirámide. Solo el pozo en forma de T tiene cierto parecido con los pozos de las pirámides de Giza. Los investigadores alternativos sospechan que Barsanti simplemente llegó a una conclusión equivocada. Vio el pozo y un montón de piedras junto a él. Para él, debía de parecer un edificio inacabado. El francés Moret escribió las paredes del pozo diciendo: las paredes de la cavidad están simplemente recortadas en la meseta caliza. Los perfiles están cortados muy limpiamente, como un trozo de mantequilla atravesado con un hilo estirado. También llamaban la atención los enormes bloques de granito del suelo de la cámara, que pesaban al menos 30 toneladas. Estos mostraban una forma particular, y al igual que el supuesto sarcófago, estaban hechos de granito rosa suavemente pulido. El granito rosa, procedente de la región que rodea la presa de Asuán, también se utilizó en la construcción de la pirámide de Khufu. La distancia entre las pirámides y el lugar de origen del material de construcción era, pues, de más de 700 kilómetros. Transportar toneladas de granito pesado por el suelo arenoso de los desiertos, incluso unos pocos metros, es una proeza técnica que difícilmente pueden dominar personas sin tecnología avanzada.
Transportar bloques de 30 toneladas más de 700 kilómetros a través del desierto requiere algún tipo de tecnología. Se ha especulado repetidamente que tanto las pirámides de Giza como la pirámide de Baca no son tumbas egipcias, sino estructuras mucho más antiguas que muy probablemente representaban algún tipo de central eléctrica. ¿Prueba el efecto piezoeléctrico esta suposición? Los científicos que estudiaron la cuestión de por qué se utilizó granito rosa en la base de las estructuras llegaron a una conclusión muy interesante. El granito rosa tiene un mayor contenido de cuarzo, que posee una propiedad eléctrica especial. La piezoelectricidad se produce cuando se ejerce presión sobre dos caras de un cristal de cuarzo. Esto crea una ligera tensión eléctrica. Ahora te estarás preguntando qué podían hacer los egipcios con la electricidad y dónde estaban sus cables eléctricos. Hasta ahora no está del todo claro para qué podían utilizar la electricidad los egipcios. Pero si sabemos de investigadores modernos como Nikola Tesla, que pensó que era posible transportar energía de forma inalámbrica a grandes distancias. Podría ser que las pirámides fueran tales torres de transmisión de energía. Otras teorías sugieren que las pirámides podrían haber estado iluminadas alguna vez. Otros ven en la disposición de los fustes y los ángulos una instalación para agrupar energías cósmicas o incluso portales de comunicación con el cosmos. En torno a estas especulaciones siguen apareciendo pruebas de que las pirámides son legado de una cultura mucho más antigua, y no fueron construidas por los antiguos egipcios. La pirámide de Baca es ahora un cubo de basura. En la actualidad, como ya se ha mencionado, los restos de la pirámide de Saujet el Barjan se encuentran en una zona militar restringida. Las fotos de satélite muestran que esta importante y muy interesante estructura ha sido parcialmente rellenada. Testigos presenciales también informaron de que los militares utilizan el pozo para arrojar residuos en él. A veces se afirma que Baca simplemente no es tan importante para los egipcios porque la pirámide se considera una estructura inacabada. Otras voces, en cambio, afirman que la estructura se hizo inaccesible a propósito, precisamente porque en Baca queda claro que estas estructuras no eran tumbas. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que la pirámide de Baca merecía este destino y que era realmente una estructura inacabada, o te atraen mucho más otras teorías? A partir de ahora, agradeceremos tu opinión y un comentario inspirador. Recuerda mencionar tu suscripción, si la tienes, para que podamos reconocer tu contribución como corresponde. Gracias por vernos y hasta la próxima en Mundos Ocultos.